Bueno, Basilea II y Basilea III son acuerdos internacionales realizados desde la misma Banco Internacional de Pagos, con sede en Suiza, que lo que propone son estándares de gestión y regulación de entidades financieras, dando buenas prácticas. Basilea II desde el año 2004 y estableció ciertas condiciones para la gestión del riesgo operacional y la gestión del riesgo crédito de 2004. Y en el caso de Basilea III fue generado como resultado de las crisis de los Estados Unidos en el año 2007-2008 y estableció estándares para la gestión de riesgo de liquidez, requerimientos de capital por riesgo de liquidez y mejores prácticas para el tratamiento del patrimonio de una organización para que pueda absorber las pérdidas como resultado de las variables de riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo de liquidez. Trading Book es una metodología que permite identificar claramente algunas técnicas para poder valorar el riesgo de mercado. Podemos tener, por ejemplo, el valor en riesgo y tenemos algunas herramientas básicas para poder medir, por ejemplo, el valor en riesgo de un portafolio de acciones. Son técnicas que nos permiten identificar sobre el nivel de exposición del portafolio a un nivel de confianza y con un horizonte de tiempo poder establecer cuál es una máxima pérdida esperada. Y esto a su vez nos permite, dependiendo del activo financiero que estamos analizando, poder cuantificar cuál es el costo del riesgo financiero ante una fluctuación del mercado. Normalmente se utiliza el valor en riesgo y es el valor en riesgo bajo el modelo histórico paramétrico. Muchas veces se utilizan medidas más estadísticas como modelos de eGarch, Garch o ARIMA, que si bien son herramientas más estadísticas econométricas, no son tan efectivas para medir finalmente el riesgo. En la práctica es muy común utilizar medidas de valor en riesgo de forma lineal, si es que son activos con esta característica, o modelos no lineales, llámese swaps, llámese opciones, que permiten medir el efecto multicolineal de los riesgos cuando estos se agregan ante una exposición en un instrumento tipo un swap o una opción. Banking Book es una metodología más que permite identificar claramente cuál es el efecto de cambios en la tasa de interés y el tipo de cambio sobre el balance de una organización. Esto significa que una organización financiera o no financiera que tiene una exposición a riesgos de tasa de interés, tanto en el activo como en el pasivo, poder identificar cuánto nos cuesta en los estados financieros un efecto, un impacto como consecuencia de un cambio en la tasa de interés, positiva o negativa. Dependiendo de la estructura del balance, el efecto va a ser positivo o negativo, dependiendo cómo se estructura el activo o cómo se estructura el pasivo. El riesgo operacional tiene muchas herramientas que pueden utilizarse. La herramienta más común y la comúnmente aplicada es la creación de talleres de autoevaluación de riesgos y controles. En esos talleres, las áreas usuarias identifican, sobre la base de sus procesos, las vulnerabilidades que pueden afectar los objetivos de la gestión. Por lo tanto, a través de este taller, yo puedo identificar claramente qué escenarios de riesgo pueden tener un impacto en la empresa, apoyándome luego en herramientas de monitoreo vía indicadores de riesgos que a la vez me van a permitir monitorear en el tiempo cómo se desempeñan. Y finalmente podemos contar no solamente con la base de incidencias, sino también con la base de eventos de pérdida, que son herramientas, metodologías, herramientas que nos permiten identificar cómo está la evolución de los errores, cuánto nos cuesta el error y finalmente estimar cuánto es el costo del error operativo en una institución financiera. El ALM es un concepto norteamericano que tiene que ver Asset Liability Management. Es la gestión de los activos y pasivos en una institución financiera. ¿Esto qué quiere decir? Una tesorería, la mesa de dinero que gestiona los grandes volúmenes de stock de dinero en la empresa, tienen que ser administrados adecuadamente para poder calzar las obligaciones y las inversiones. Bajo esta metodología, los precios de transferencias son metodologías que se diseñan específicamente ¿para qué? Para poder costear el costo del dinero y asignarlo a las diversas unidades de negocio. ¿Qué quiere decir eso? La tesorería gestiona el fondo de la empresa
los ahorros de los aportantes, lo administra la tesorería y el tesorero le asigna un precio al dinero para que las áreas comerciales lo coloquen de distintas formas. Por lo tanto, el modelo de gestión de la ALM con los precios de transferencias se integran permanentemente porque por un lado administro el balance y por otro lado le asigno precio al dinero para poder generar negocios y generar obviamente las utilidades de la empresa. El modelo de gestión de riesgo, el modelo de liquidez de riesgo avanzado involucra tomar como referencia Basilea III. Basilea III en el año 2010 estableció ciertos criterios como por ejemplo el ratio de cobertura de liquidez. El ratio de cobertura de liquidez implicaba que una institución financiera tenía que tener liquidez por 30 días y soportar corridas bancarias. Por lo tanto, una institución financiera tiene que administrar sus inversiones de alta calidad crediticia para estar dispuestos en cualquier momento a ser liquidados y poder a través de ellos cubrir las necesidades de caja. Y el otro componente del modelo de liquidez avanzado es la administración de la estructura de balance. ¿Qué quiere decir esto? Que una institución financiera tiene que tener un fondeo estable, permanente de corto plazo y no depender del fondeo de largo plazo. Es decir, tener una estructura de balance que me permita cubrir mis obligaciones de corto plazo sin la necesidad de depender de un fondeo externo que me pueda generar una dependencia, una debilidad y por lo tanto que un riesgo de iliquidez me pueda generar un impacto en la empresa. La gestión integral de riesgos es amplia porque obviamente no solamente involucra hablar de riesgos financieros, pues riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de liquidez, el riesgo operacional, sino también hablamos de otros riesgos no financieros, como por ejemplo el riesgo legal, el riesgo tecnológico, el riesgo de la seguridad, el riesgo de la corrupción, el riesgo de lavado. Bajo un enfoque integral de riesgos, tenemos que tener metodologías que nos permitan integrar todos estos conceptos y obtener una medida común que permita finalmente establecer el mapa de riesgos de una empresa y a partir de eso, identificando nuestras principales debilidades, tomar acciones correctivas o acciones preventivas que finalmente permitan reducir las pérdidas que por esto puedan materializarse en una institución financiera. De cara a la gestión de riesgo crédito, podemos tener dos grandes metodologías de gestión y una de ellas es la medición del punto de vista cualitativo. ¿Qué involucra la gestión del riesgo cualitativo? Poder establecer herramientas de un punto de vista del enfoque de juicio de experto que a través de esto nos permita identificar claramente cuál es la probabilidad de incumplimiento de un cliente. Estas medidas cualitativas tienen una ventaja y tienen una desventaja. La ventaja es que es el juicio de experto, que es obviamente a veces puede ser muy efectivo, y la desventaja está que simplemente no tiene un sustento estadístico. Los modelos cuantitativos están basados en comportamiento de pago de años de información, el comportamiento de pago basado en una cartera de clientes bastante grande por tipo de producto, y esto nos permite establecer medidas más cuantitativas, como por ejemplo el cálculo del PD, la probability default, la estimación del long given default, las pérdidas basadas en errores y finalmente la exposición a pérdida, el EAD. Todas estas herramientas cuantitativas nos permiten estimar cuánto es la pérdida esperada, cuánto es la pérdida inesperada y cuánto podría ser una pérdida excepcional eventualmente ante un escenario en el cual la cartera de créditos pueda sufrir una grande pérdida. Ambos enfoques son complementarios. El modelo avanzado es un modelo meramente cuantitativo y el propósito de la estimación de las pérdidas basado en un modelo avanzado involucra conocer bien en detalle cuánto cuesta un error basado en un proceso. Es decir, puedo tener información de 5, 6, 7 años y estimar sobre la base de mis pérdidas históricas cuánto es el costo de la pérdida, basado en qué, en un análisis cuantitativo, estadístico, y a partir de ello poder establecer cuál es la pérdida promedio, cuál es la pérdida inesperada, cuál es la pérdida excepcional que podría presentarse. Estas medidas de carácter cuantitativas lo que nos va a permitir es establecer en un escenario extremo, finalmente calcular cuánto sería el requerimiento de capital de una organización para poder absorber las pérdidas de riesgo operacional en una institución financiera.